Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 5. Vamos a leer comenzando nuestra lectura en versículo 6. Romanos 5, versículo 6. Dice así. ¿Me parece que sí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Padre eterno, gracias por permitirnos venir ante ti. Gracias por habernos dejado las Sagradas Escrituras, esta dádiva tan preciosa. Sabemos que hay tantas que no podemos enumerar. Comenzando con el ojo que ve, el oído que oye, la mente que piensa, la mano que hace, los pies que andan. Ni hablar de las funciones de cada uno de nuestros órganos en nuestro cuerpo. El páncreas, el hígado, los pulmones, el corazón. Todas estas cosas que tú has hecho a perfección con tu sabiduría y tu conocimiento y que permiten que nosotros podamos en esta hora, por medio de lo que tú has hecho, vivir. Y no es diferente esta mañana, solo mucho más glorioso, incomparablemente más glorioso, lo que has hecho por nosotros en Cristo. Si lo que hiciste por nosotros en Cristo en el vientre de nuestra madre tiene maravilla y admiración y contemplación nuestra, es decir, con David, tu siervo, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo entender. Que tus ojos vieron nuestro embrión y que antes que fuesen formados nuestros órganos en tu libro fueron todos escritos, sin que faltara uno de ellos. Cuánto más, oh Dios, cuando leemos al autor de tu palabra decir, me preparaste cuerpo, y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Cuánto más cuando pensamos en esta obra gloriosa, entretejida en la eternidad pasada, esa obra de Cristo para con nosotros, esa obra gloriosa de que podemos expresar a través de tu palabra el por nosotros. Y que sabemos, oh Dios, que si no entendemos lo que hiciste en el vientre de nuestra madre, ¿cómo entenderemos lo que hiciste en la cruz de Cristo? Y como necesitamos, oh Dios, de los médicos y los científicos que nos enseñan las maravillas de tu obra en el cuerpo humano, necesitamos, oh Dios, de tu Espíritu que nos enseñe las profundidades del Calvario. Y necesitamos que Él nos lleve a su altura y su profundidad, su anchura y su longitud, y que seamos enseñados. Por eso en esta mañana, tu siervo, como ya sabes, es una vasija de barro, uno más entre la grey. Pedimos
pedimos, Señor, que tú puedas santificar tu palabra, edificar a tu pueblo, consolar, confrontar si es necesario, amonestar. Esa obra la hace tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, por tanto, en esta mañana, a que los oídos del hombre interior y los ojos del hombre interior puedan ser iluminados y abiertos para poder oír. Que desde el más pequeño hasta el más grande pueda recibir el hablar de tu palabra. Y gracias, Padre, porque tú piensas en los niños más que nosotros. Tú estás atento a ellos más que nosotros. Tú cuidas de ellos más que nosotros. Y por eso, Dios eterno, pedimos tu bendición y que tú bendigas tu palabra esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ver el versículo 11 para cerrar este primer paso de los beneficios de la justificación. Lo voy a leer de nuevo el texto y lo vamos a ir desglosando. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay muchas cosas que en la gracia de Dios y en el obrar de la cruz poseemos ahora. Algunas que son para el momento eterno, y aunque han sido realizadas en Cristo, no las vamos a entender y comprender como nuestra glorificación, hasta el día que nosotros entremos a gloria. No vamos a entender la profundidad de lo que Cristo bebió, y no sé si alguna vez en mi pensar, escuchando a varios hombres, vamos a llegar a comprender la amarga copa que Él bebió por nosotros. Pero la Escritura nos dice aquí en el capítulo 5 de Romanos, versículo 11, Pablo dice, hemos recibido ahora. En ningún momento en los primeros 11 versículos que leemos, hay algo que nosotros hacemos en nuestra reconciliación. O sea, somos enemigos de Dios. Y Dios obra la reconciliación, o sea, nos trae a una vuelta de amistad con Él. Es Él que no tiene ninguna falta, sin embargo, Él lleva toda la carga a través de su Hijo. Es Él que no cometió ningún pecado, sin embargo, parece que Él es el quebrantador y el transgresor a través de su Hijo. Él condena el pecado en su Hijo, nos dice esto Romanos el capítulo 8. Es a través de esta obra gloriosa que Él hace a través de su Hijo que nosotros recibimos. No creamos, sino recibimos. Como recibimos el aire que respiramos y como recibimos los beneficios de Dios, hemos recibido, dice la Biblia, la reconciliación. No es algo que nosotros hicimos, es una dádiva de Dios que se nos otorga. Todo el hacer fue divino. Lo miramos en el versículo 9 y 10. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, no por algún hacer nuestro, dice el versículo 10, sino por la muerte de su Hijo. Tiene que ver con Él. Ahora, fíjense conmigo, primeramente la primera clase del versículo 11. Y no solo esto, Pablo está mirando hacia atrás. Está hablando de algo ahora presente, pero quiere volverse atrás para decir, y no solo esto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esta frase? Y no solo esto. Si ustedes se fijan, lo repite en el versículo 13, capítulo 5. Y no solo esto. 2 veces en estos 11 versículos, Pablo acude a esta pequeña frase, y no solo esto. Cuando lo menciona en el capítulo 5, versículo 3, está hablando acerca de el gloriar. Fíjense, capítulo 5, versículo 2 al final. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de su futuro. Pablo dice, no solo esto, no solo nos gloriamos en la esperanza, sino que nos gloriamos hoy presente en las tribulaciones. Y versículo 11 cierra el concepto de la gloria. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Qué diferencia hay entre gloriarse en la esperanza de Dios y gloriarse en Dios? La esperanza de Dios es algo futuro.
Gloriarse en Dios es algo presente. ¿Y qué significa eso? Es lo que deseo empezar a desarrollar esta mañana. ¿Qué significa gloriarse en Dios? Pero antes de eso, quiero que noten la última frase del versículo 11. Dice, ¿por quién hemos recibido ahora la reconciliación? Y como a mí me gusta a veces inquirir, me di cuenta que la palabrita hemos recibido solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. No la palabra recibir. La palabra recibir es abundante. Pero la frase en la Reina Valera, hemos recibido, solo aparece 3 veces. La primera vez la tienen acá en Romanos 5:11. Hemos recibido la reconciliación. A lo cual, si tuviese un pizarrón esta mañana, les diría que esa frase hace referencia a todos los beneficios de la cruz. Hemos recibido, a través de los primeros versículos 11, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos recibido, a través del obrar de Cristo en el Calvario, todos los beneficios de la cruz. Son innumerables. ¿Cómo sé yo eso? Pues Pablo, a los Efesios, en el capítulo 3, el versículo 8, dice, se me dio a mí predicar las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que los beneficios del Calvario son inescrutables. Mucho más que la creación, si pudiese ilustrarlo de esta manera esta mañana. Job nos dice que Dios hizo cosas innumerables en sus obras, que no se pueden contar. ¿Qué significa? Que si nosotros tratáramos de contar todas las criaturas que Él hizo, todas las aves, todos los colores, todos los cantos, cada una de las galaxias, cada una de las estrellas, cada uno de los peces en el mar, con todas sus funciones diferentes. O, por ejemplo, el famoso bichito de la luz, que es la única luz que la ciencia conoce hoy, que da luz y no larga ¿qué? Calor. No han estudiado, no saben cómo, no saben por qué. Lo único que saben es que es la única luz en el universo que larga luz sin calor. Y los científicos no pueden producir una luz que no imite un poco de calor. Y sin embargo miran a un bichito de luz y dicen, wow, qué increíble. Obra de Dios, las cosas innumerables que Él ha hecho. Pero cuando llegamos a esta obra maestra, que es la cruz de Cristo, es tan diverso, tan profundo, tan extenso, tan alto, tan ancho y de tanta longitud, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, que es incomprensible, mucho más que la creación. Si Dios nos dejara suficiente tiempo en esta tierra, nosotros podríamos conocer quizás una por una las cosas que Dios hizo. Si nos daría muchas vidas, pudiésemos estudiar por mucho tiempo y conocerlo. Pero escuchen bien, nunca vamos a poder entender la profundidad del Calvario. Y todo lo que involucra eso. Es tan diverso, tan profundo, tan extenso, ni empezar a hablar del amor de Cristo. Pero la siguiente mención, vayan en sus Biblias si tienen ahí 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios el capítulo 2. La siguiente mención está en el versículo 12. La primera es, hemos recibido los beneficios del Calvario. La segunda se menciona en versículo 12, capítulo 2 de Corintios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La siguiente mención es no meramente los beneficios de la cruz, sino el autor de esos beneficios, a Dios. Entonces, si miramos Romanos 5:11, dice, hemos recibido la reconciliación, son los beneficios de la cruz. Pero el siguiente paso de Dios es, nos ha dado su Espíritu. Y cuando digo nos ha dado su Espíritu, hablamos de un Dios trino, porque Cristo dijo en Juan capítulo 14, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en vosotros. Sabemos que Dios habita en su plenitud de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenía un profesor años atrás, un pastor, digamos así, que estaba en nuestra iglesia, que cada tanto predicaba, y
Los hermanos, cuando él venía a visitar, querían que él predique los domingos. Yo quería más que él predique y que yo me siente y escuche, por todo lo que ese hombre sabía. Él hablaba del hombre tripartito. Él hacía una casa en un pizarrón y hablaba acerca de, primeramente, el cuerpo, con sus 5 sentidos, y después hablaba acerca del alma, y después hablaba del espíritu. Y él decía, y hablaba de 3 tipos de hombres: el hombre no regenerado, el hombre regenerado, y después el regenerado lo dividía en 2 partes: el hombre regenerado carnal y el hombre regenerado espiritual. Y cuando hacía ese esquema, decían: el hombre regenerado, el espíritu está en tinieblas, no hay Dios en su corazón, no existe ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Lo único que hay es un alma. Dentro del alma, decía, había 3 partes: emociones, voluntad e inteligencia. Y después se expresaba el cuerpo. Cuando llegamos al hombre regenerado, ese hombre tiene luz en el espíritu. ¿Por qué dice? Porque vino a habitar Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después revelaba qué diferencia entre el hombre carnal en la Biblia y el hombre espiritual. Todo un tema para desarrollar. A mí me encantaba escucharlo a él desarrollar ese tema. Acá tenemos a Pablo, fíjense el versículo 12, diciendo: hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Pablo lo vuelve a decir, fíjense, 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios mora en el creyente. El pensamiento te debe hacer pensar un poco. Que tú eres, como dice Pablo a los Efesios, morada de Dios en el Espíritu. Producía temor al sumo sacerdote de Israel tener que entrar al santuario y ministrar en el lugar santo, que era la primera parte del tabernáculo, y saber que la gloria de Jehová reposaba en la segunda parte, que era el lugar santísimo. Y él tenía miedo de funcionar ahí adentro, porque estaba Dios. Tenía temor. Si eres consciente como creyente de la presencia divina en tu ser, de Dios habitando en nosotros, hemos recibido su presencia. Déjenme decirles esto, para ilustrárselo un poco. Había personas que venían a casa que me causaban miedo. Tenía un profesor en el instituto que se llama Marcos, y él enseñaba libros romanos. Y él me causaba siempre temor. Yo me mandé varias bacanas con él. Mi lengua siempre ha sido un problema para mí. Un tropiezo muy grande. Hablo y luego pienso. Y saben que yo un día lo vi lavando su auto. Y yo vine hasta donde estaba lavando el auto. Y le dije, adorando el ídolo. Y él agarró, me miró y me dijo: no, Colby, estoy administrando los bienes que Dios me dio. ¿Para qué? Me sentía así de chiquitito. No sabía qué decirle. Él vino a predicar a mi iglesia en el norte, cuando yo pastoreé 2 años y medio. Su presencia en casa me causaba temor. Me daba miedo. Tenía cuidado de qué decir, qué hablar, porque estaba él presente. Te sientes libre en casa, ¿no es cierto? Y te mueves libremente en tu casa. Pero hasta que venga alguien que sabes que te da temor, entonces ya no te mueves igual. Como Herodes no se movía con libertad delante de Juan el Bautista. Si viene alguien importante a tu casa, lo primero que hace una mujer es, tenemos visitas, y se refrustra la mujer si uno no le avisa con tiempo. Yo a veces le hago esa broma, dice: hoy venía fulano. Y ¿por qué no me dijiste? Y en un momento, ¿a qué hora viene? No, una mentira, no. Si quiero para preocuparla un poco, es lo que digo. Ahí se conectó de nuevo. Pero ¿saben qué, hermanos? Tú eres morada de Dios. Cuando conociste a Cristo, cuando llegaste al conocimiento de la verdad,
Cuando dice Colosenses 2:6, la manera que le recibisteis y creísteis en Él. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos recibido. Ahora miren el tercero. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios el capítulo 4, el versículo 1. Entonces, el primero tiene que ver con los beneficios de la cruz. El segundo tiene que ver con la morada de Dios. Hemos recibido a Dios en nosotros. Y 2 Corintios 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a los dones de la administración. Pablo dijo, según el ministerio que hemos recibido y la misericordia juntamente con ese ministerio, no desmayamos. Entonces, tenemos Dios diciendo, les he dado los beneficios de la cruz, mi propia presencia y acompañado ese, los dones a la iglesia por medio de Cristo para ministrar. Por eso Pablo dice, y Pedro también lo dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como fieles administradores de la gracia de Dios. Eso era simplemente una nota al costado. Fíjense Romanos capítulo 5, versículo 11. Quisiera pensar un poco esta mañana y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo. Es necesario esta mañana, hermanos, y déjenme simplemente decirles, a modo rápido, ustedes lo pueden escuchar nomás, que esta palabrita, gloriarse, es la palabra jactancia. Suena un poco feo, pero la Biblia lo utiliza para bien y para mal. Se puede usar bien esta palabra o se puede usar mal esta palabra. De las 40 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 38 veces las dice Pablo y 2 veces solamente Santiago. Santiago, se la voy a leer las que dice Santiago. Santiago dice gloríese, se lo voy a leer porque no anoté todo el texto, escúchenlo nomás. Santiago lo dice de esta forma. El hermano que es de humilde condición, gloríese, jáctese en su exaltación. Ustedes saben que hay un principio en la Biblia, lo he visto funcionar siempre. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Había un predicador años atrás que dijo, oí una voz en el cielo que decía, voy a subir. Se llamaba Lucifer. Y Dios dijo, no, vas a bajar. Y se oyó otra voz en el cielo que decía, voy a bajar. Ese era Cristo. Y Dios dijo, no, vas a subir. Él se humilló, Dios lo exaltó. El diablo se exaltó, Dios lo humilló. Todo el que se enalteciere será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Estaba hablando esta semana con una familia, específicamente con una mujer dentro de la familia. Y ella ha estado con una lucha en cuanto a si es salva o no. Si se muere, ¿dónde va a ir? Y en un momento de nuestra charla, le dije, ¿usted ha blasfemado a Dios? Que yo sepa, no. ¿Usted se ha burlado de Dios? No. ¿Usted ha injuriado a Dios? ¿Usted ha menospreciado a Dios? Y le fui dando una lista de cosas que podemos hacer en contra de Dios. Ella me dijo, ninguna de ellas. Entonces le dije, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si usted no ha hecho ninguna de estas cosas, no hay motivo bíblico ni en la Escritura, ni en el corazón del Altísimo, para estar diciéndole a usted, no la voy a escuchar. Si usted se está humillando ante este Ser Supremo y usted ha tenido una actitud de humildad, la Biblia dice, Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Si usted no ha tenido una actitud de resistencia a este Ser Supremo, es evidente que Dios la va a escuchar.
Santiago utiliza esta palabra una vez más, escúchenla. Dice así: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago dice, os jactáis en vuestras soberbias. ¿Cuál es la jactancia de la soberbia? La gente que dice, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que va a ser mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Me pregunto yo esta mañana, ¿cuántas veces en tus palabras se acompaña si Dios quiere? ¿Sabes qué? Le decís a tu esposo, voy a ir para allá. Tenés que agregarle algo. Si Dios quiere. Mañana nos vemos. Si Dios quiere. Todas tus conversaciones están ligadas al autor de tu vida, al Señor de tu vida. Seas creyente o no, Él es el que gobierna tu ser. Él es soberano en eso. Y si Él quiere, vas a hacer esto. Y si Él no quiere, no. El hombre que estaba mirando sus ganancias y todo lo que tenía, dijo, tengo tanto, no sé qué hacer con todo esto. Madre mía, voy a tener que edificar el granero más grande. Y le voy a decir a mi alma, alma, repósate, come, bebe, porque tienes mucho para muchos años. Y esa noche vino el Señor y le dijo, esta noche, necio, vengo a pedirte tu alma. ¿Y lo que tienes de quién será? Todo lo que tenía. No puedo disfrutar ni un escarbadiente. ¿Por qué? Porque confiaba en que él tenía una vida larga, extensa. Y si el Señor quiere. Santiago dice, tal jactancia en el alma es pecado. Es malo. ¿Y saben cuántas veces a mí me han reprendido algunas personas? Yo lo digo así en broma nomás. Mañana nos vemos. Y mis hijos especialmente, Sammy, me vuelven a decir, si Dios quiere. Me han escuchado 1000 veces decirlo. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Sea parte de tu conversación diaria continuamente. Vamos a vernos mañana, si Dios quiere. La semana que viene lo vemos a eso, si Dios quiere. ¿Sabes que fulano murió? Si ayer estaba bien. Si ayer estaba bien porque Dios quiso. Y hoy ya Dios no quiso. Porque la voluntad de los hombres se maneja y la vida de los hombres se maneja en Dios. Pero escuchen a Pablo. Escuchen. Le hice a Lucas leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. ¿Por qué? No tengo tiempo para desarrollar esto, pero déjenme que le lea los versículos nomás. Esta palabrita es jactancia. ¿Por qué Dios escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es? La Biblia dice esto. Corintios 1, 29. Para que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte. Nadie tenga orgullo en su presencia. ¿Y qué significa? Cuando Lucas esté delante de Dios, cuando Luis esté delante de Dios, cuando yo esté delante de Dios, va a haber 0 gota de jactancia. Vamos a estar ahí y vamos a hacer, estoy acá. Alguien dijo años atrás, va a haber 3 maravillas en el cielo. La primera maravilla es encontrar a personas ahí que pensé que no iban a estar. La segunda es no encontrar a personas ahí que pensé que sí iban a estar. Y la tercera es que yo esté ahí. 3 maravillas del cielo. La primera es no encontrar a personas que digan, pero yo pensé que ibas a estar. Y después encontrarme con alguien que dice, y este está. Y él te va a mirar a vos y decir, ¿vos estás? Mira vos. La sorpresa, las maravillas. Nuestra gloria debe ser en Dios y en su Hijo, dice Pablo. El que se gloría, gloríese en el Señor. 1.31. 3.21 dice, no hay jactancia en los hombres. 4.7, uno de mis favoritos. Todo lo que hemos recibido, lo dice de esta manera, escúchenlo. ¿Qué tienes? Se lo cito, bueno, conozco este texto, lo uso siempre. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hayas recibido. Ya voy a introducir el tema. Escuchen, 2 Corintios,
Pablo dijo, utilizando esta palabra jactancia, las glorias de las apariencias y no el corazón. Los hombres que se glorían en las apariencias y en el corazón. Yo no juzgo a nadie esta mañana, pero yo estoy seguro esta mañana que pasa una buena parte, quizás más, quizás menos. Pasaron más tiempo el espejo físico que el espejo espiritual. Te aseguraste de estar bien físicamente para venir a la iglesia, para aparentar estar bien físicamente, pero el espejo de la palabra no lo miramos mucho quizás. Estuvimos ahí una hora tomando mate esta mañana, preparando nuestro corazón, orando, pidiendo al Señor que nos ayude a estar dispuestos y preparados para oír. O estuvimos mirándonos en el espejo y pasamos una horita ahí, y los dos afuera golpeando la puerta a dos manos, tratando de que salga, pues todos tenemos que prepararnos para venir a la iglesia. Pablo habló acerca de la jactancia de las apariencias. No es lo que tú ves en mí externamente, que es lo que Dios ve en mí. ¿Sabe que cuando Jehová mira mi corazón, no ve lo que otros hombres ven? Y tenemos que tener cuidado con la apariencia de lo malo que vemos o lo bueno que vemos en una persona. Porque nosotros somos rápidos a juzgar las apariencias de una dádiva, por ejemplo. A veces cuando vemos a alguien que se acerca y le da un vaso de agua, acá había uno, pero ya se lo llevó a Lucas, y uno deja el vaso de agua y yo ya sé por qué hizo eso. Tiene algo en el pastor. Y uno juzga la causa por la apariencia que ve. Y en realidad, la Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Yo me acuerdo años atrás, fui a la casa de un hermano y juzgué a este hermano mal. Me pasó el otro día. No sé, ¿verdad? Te conté, me pasó el otro día. Dije algo que no tenía que haber dicho, juzgué a alguien por algo que no tenía que haber dicho. En mi corazón, y después me doy cuenta. ¿Saben cuándo pasó eso en mi familia? Cuando nuestro querido hermano se paró acá a predicar, Mauro. ¿Se acuerdan la primera vez? Estaba en la casa de Lucas, y la primera vez, y no tenía una camisa como tiene Lucas, como tiene acá Nahuel, tiene una camisa como tiene Luis. Sí, cuello redondo. Mauro se paró a predicar, a dirigir, perdón. Cuando terminó de dirigir, íbamos de vuelta a Bragado. ¿Y qué hice yo? Pensé en lo que me iban a decir los pastores por internet. Pensé en lo que me van a decir algunos conocidos míos que conocen a Mauro. Y le dije, Mauro, cuando dirijas la próxima vez, ponete una camisa así, con cuello, no sin cuello. Sí. ¿Saben lo que me dijo Mauro? Me dijo, me puse lo mejor que tenía, pero voy a ir a comprarme una. Me sentía la basura más porquería. Porque él se puso lo mejor que en ese momento tenía. No hablamos de las bufandas que él usa, no hay nada que ver con eso. Se puso lo mejor que tenía. Y Dios me dijo al corazón, otra vez hiciste lo mismo. Juzgaste antes de tiempo. Eso me pasa mucho. Y yo he aprendido lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor y aclarezcan las intenciones del corazón. 1 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5. Y entonces Él mostrará la verdad. Hoy yo estoy viendo algo y digo, ¿por qué no te pusiste algo mejor? Y Cristo dice, Él hizo lo mejor que pudo. Condenamos a esa mujer que trajo esa caja de alabastro. Y Cristo dice a los discípulos, ella ha hecho lo mejor que pudo. Hizo una buena obra conmigo. No la juzguen mal. Ella hizo lo mejor que pudo.
Pablo cita esto, pero déjenme citarles una de las referencias comunes que todos conocen de gloria. Si tienen su Biblia y vayan a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pasaje muy conocido. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿qué? Nadie se gloríe. En la palabra, nadie se jacte. Esta palabra que Pablo utiliza. Ahora, la pregunta esta mañana es ¿por qué Pablo utiliza esta palabra tantas veces? Tenemos que mirar el trasfondo a quien Dios le da esta palabrita. Porque él era un fariseo. ¿Y qué era costumbre de los fariseos? Bíblicamente, ¿qué es lo que hacían los fariseos? ¿Cómo? Se jactaban. Gracias, hombre. Hablaban mucho de sí mismos. Se engrandecían. Hoy lo leí esta mañana en mi lectura, Mateo capítulo 6. Cuando ayunéis, cuando oréis, cuando deis, cuando tú das dinero a alguien, no toques trompeta. Acaban los 1000. No le digas a nadie, dice Cristo. No sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No lo digas, no lo cuentes. ¿Por qué? Porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú lo cuentas, Cristo dijo, ya tienes tu recompensa y no va a haber recompensa. Nadie debe saber cuánto oras, nadie debe saber cuánto das y nadie debe saber cuánto ayunas. Y cuando ayunas, dijo Cristo, no andes así, bro. Cuando ayunas, lávate la cara, ponte aceite y aparentan los hombres no están ayunando. No, recién termine como un asado, ¿sabes? Riquísimo. Tengo hambre. Ah, bueno. No estoy ayunando. Cuando ayunes, cuando ores, cuando des, no lo proclames, no lo digas. Solamente Dios es el que debe saber esto. No te jactes en vano. No te jactes de estas cosas que haces en el reino de Dios. No lo cuentes, no lo digas. Mi madre me manda, y ella está escuchando, mi madre me manda a veces dinero para otros pastores acá en Argentina. Y siempre me dice esto, que nadie lo sepa. Si preguntan, anónimo. ¿Por qué? Ella siempre me dice, yo ya tengo una recompensa en el Señor. No la necesito de los hombres. No buscar las alabanzas humanas. No buscar los aplausos humanos. ¿Está mal que alguien te alabe? No. La Biblia dice, alábete el extraño, no tu propia boca. No está mal. Pero hay veces que esa alabanza de otros corrompe. Te lo aseguro. Me acuerdo cuando esa señora vino corriendo al pastor Spurgeon al púlpito y le dijo, es lo mejor que he escuchado en mi vida, ¿te puedo decirlo? Y él dijo, si quieres alabar al gusano, está bien. Yo soy gusano. Si quieres alabar al gusano, hazlo, no hay problema. Fíjense en Romanos el capítulo 5. Miren esto, ya tenemos que terminar, pero quiero que noten esto conmigo. No deseo volver a esto el domingo que viene. No solo esto dice, sino que también nos gloriamos en Dios. La frase es esta, nos jactamos en Dios. Hay tanto que tengo que decir esto esta mañana, pero para poder entenderlo, dije, bueno, vamos a esto. Vamos a decir Nahuel acá delante de nuestro como ejemplo. Toca la caja, mejor que cualquiera de nosotros. La semana pasada había escuchado un mensaje de Paul Washer y él estaba hablando, en un momento dice, estaba sentado al lado de MacArthur, de Sproul, de Piper, y me miré así y dije, ¿qué hago al lado de estos monstruos en la Biblia? Y Washer dijo, pero una cosa sé, que yo hago mejor que todos estos. Dijo, nadie puede carnear un siervo como yo. Y yo dije, él lo hace mejor que todos. Pero a mi caso no me importa carnear a un siervo. Y a Sproul menos, y a Piper tampoco. Estos tremendos teólogos de la Escritura. Pero sin embargo, Washer dice, yo puedo hacer esto mejor,
pero voy a ser el primero en decirte, no me puedo jactar de nada. Pero escuchen, ¿qué significa para Nahuel jactarse? O para mí jactarme. Significa atribuirme a mí mismo poder que no es mío, fama que no es mía, excelencia que no es mía, prestigio que no es mío, bondad que no es mía, ciencia que no es mía, conocimiento que no es mío, saber que no es mío, riqueza que no es mía. Es atribuir a una persona cosas que no ha recibido y que son de ellos por su propia potestad y autoridad. No recibió lo que posee y tiene de nadie. Eres la fuente de todo lo que es y posee. Ahora, si tú eres la fuente de tu vida, y si tú eres la fuente de tu conocimiento, y si tú eres la fuente de tu ciencia, te digo, alábate. Pero si tu conocimiento, tu poder, tu vida, tu riqueza, le pertenece a otro y viene de otra fuente, entonces no puedes alabarte de nada. David dijo, cantamos eso en Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la gloria, la magnificencia, el poder, las riquezas, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Pertenencia absoluta de Dios. Dios miró a Belsasar a través de Daniel y le dijo esto, el Dios en cuya mano está tu vida y nunca honraste, ese Dios te va a traer la muerte. Dijo, el Dios en cuya mano está tu vida. Belsasar nunca honró a Dios, nunca le glorificó, nunca le dijo gracias. Pero Belsasar lo que no sabía es que el autor de su vida y su existencia era Dios mismo. ¿Por qué digo eso? Déjenme leerle estos pasajes para terminar. Ana, 1 Samuel. ¿Se acuerdan que tuvo un hijito? Se llamaba Samuel. Y que él estaba estéril y no podía tener hijos. Y fue al templo. Y ella sabía bíblicamente que el primer hijo, si nacía varón, era de ¿quién? Era de Jehová. Siempre. Los primogénitos eran de Jehová. ¿Qué hace ella? Pide, Señor, dame una hijita. ¿Qué quiere tener yo? No pidió una hija. Pidió un hijo varón. Dijo, Señor, no necesito ecografía. Porque ella sabía el sexo cuando quedó embarazada. Porque ella le pidió a Dios un hijo varón. Y ella le dijo a Jehová, dame un hijo varón para que te sirva todos los días de su vida. Y te lo daré a ti todos los días de su vida. Cuando Ana viene al templo, viene llorando. Y clama a Dios y le pide eso a Dios y se va en perfecta paz. Queda embarazada. Nace Samuel. Y el esposo le dice, no te olvides lo que prometiste. Ella dijo, sí, yo lo voy a cumplir. Lo desteta y cuando lo desteta lo trae al peor lugar que lo podía traer. El peor ambiente. Un desastre al ambiente. Un sacerdote perezoso y 2 hijos corruptos que no conocían a Jehová. Terribles sacerdotes. Terribles, dice la Biblia. ¿Y qué hace esta madre? Tenía excusa para decir, no, allá no lo voy a hacer. No, madre mía. No, cumplió su palabra. Trajo a su hijo Samuel. Y cuando llegó el sacerdote la miró y ella dijo, este es por quien lloraba. Este es el niño. Este es el muchacho. Y ella comienza su alabanza así. Mi corazón se regocija en Samuel. No. Dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Ella agradecida por Samuel. Pero su alegría y su gozo es Dios, no Samuel. Qué diferencia terrible que a veces nosotros amamos a nuestros hijos más que a Dios. Y creemos que si nos estamos cerca y los agarramos firme y los poseemos, los vamos a tener para siempre. Y la Biblia dice que son de Él y son prestados. Él nos presta a nuestros hijos y no son nuestros y no los poseemos. Es Dios que los posee. Ana dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Eso es gloriarse en Dios y no gloriarse en algo que yo tengo.
Pero si me lo dio Dios, me gusta alegrarme en lo que Dios me dio. Sí, pero es mejor que entiendas que tu gloria debe ser en el Dios que te la dio y no en las cosas. Escuchen esto. David, en Jehová se gloriará mi alma. Dijo en Jehová. En Dios, dice Salmo 44, nos gloriaremos todo el tiempo. Gloriaos en su santo nombre, dice David. Pero tú te regocijas en Jehová, te glorías en el Santo de Israel. Pensando algunos ejemplos de qué significa gloriarse en Dios. David estaba en el campamento y Saúl lo mira y es un muchacho. No es nada. Y le dice, vos podés contra este soldado, él ha sido un hombre de guerra en su juventud. Y vos no sos pero un guerrero. ¿Cómo vas a ir enfrente de ese tipo que está allá? Aparte es un gigante. ¿Cómo te vas a enfrentar a él? David le dice, Jehová me ha librado del león. Y Jehová me ha librado del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué hizo David en ese momento? Se glorió en Dios. Dijo, Dios me sacó del oso, Dios me sacó de las garras del león, y Dios me puede sacar de este. Yo no confío en mí mismo, no, ¿me entienden? Yo no confío en este David, en esta carne. Yo confío en el Dios que me libró del oso y del león, y Él me puede librar del filisteo. José salió de la cárcel, se presentó delante de Faraón, y Faraón le cuenta el sueño. Y cuando termina de contarlo, Faraón le dice, me cuentan de que vos conocés los sueños, los podés descifrar. Y José le responde a Faraón, no está en mí. Yo hubiese dicho, bueno, sí, he tenido un poco de años de experiencia en este tema, más o menos la vengo llevando, yo puedo. ¿Qué hizo José? No está en mí. Faraón le dice, mandaron a la cárcel de nuevo al tipo este. José le dice, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué hizo? Se glorió en Dios, no en sí mismo. No se jactó en sí mismo, elevó su jactancia a Dios. Dijo, no está en mí, pero Dios sí puede. Sadrach, Mesach y Abednego, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. ¿Y si no lo hace? Vamos a seguir adorando a nuestro Dios y no a tus imágenes. Daniel, el rey, pues, se levantó muy de mañana, fue apresurante al pozo de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey y dijo, adoren al Dios de Daniel. Daniel se glorió en Dios delante del rey. Escuchen, y termino, escuchen las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, que yo mengue. El hombre no puede recibir nada si no le fuera dado el cielo. No soy digno de desatar la correa del calzado de sus pies. Él es primero que yo, porque fue antes de mí. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿Saben lo que hizo todo el ministerio Juan? Se glorió en Dios, en Cristo. Exaltó todo el tiempo a Cristo y a Dios. Y cuando Juan fue puesto en la cárcel, se dio vuelta la moneda. Y Cristo engrandeció a Juan. Dijo, ¿a quién fuiste a ver el desierto? Estaba en la cárcel. Juan no podía escuchar. En el cielo, Dios dijo, no hay nadie como Job en la tierra. Engrandeció a Job. ¿Pero por qué? Porque Proverbios 4:8 dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Si tú vives engrandeciendo a Dios, gloriándote en Dios, jactándote de Dios, Dios va a tomar el tiempo de decir, mirá cómo me adora este. A este lo voy a engrandecer. Él me engrandece a mí. Yo lo engrandezco a él. La Biblia lo llama eso amor por honra. Si lo honramos, Él nos honrará. Cristo lo dijo de esta manera en Juan capítulo 12. El que me honra,
mi Padre lo honrará. El que me honra, mi Padre lo honrará. Pablo dijo esto: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El que se cree ser algo siendo nada, dijo a los Gálatas, a sí mismo se engaña. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. 1 Corintios 8:2. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planteé, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Está exaltando, se está gloriando en Dios, no en sí mismo. Todo lo puedo, ¿dónde? Todo lo puedo. Alguien me mira y me dice, ¿usted puede hacer esto? Claro que lo puedo hacer, pero no yo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Exalta la gracia de Dios. Siempre Pablo enfoca, se gloria en el Dios que le ha dado la suficiencia. Porque por gracia soy lo que soy. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo le dice a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, injuridor, perseguidor, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Pablo seguramente le caían las lágrimas. ¿Sabés qué miseria de persona que fui antes de conocer a Cristo? Pero ¿sabés que superó esa miseria la gracia abundante de Cristo? Tuvo misericordia de mí, me glorío en la gracia de Cristo, no en mi pecado, sino en su infinita gracia. Y Cristo mostró en mí toda su clemencia, para ejemplo de los demás. Yo soy el primero, el principal de los pecadores. Yo me glorío en Dios, no en mí mismo. Y termina diciendo esto: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Pablo dice, yo estoy acá donde estoy predicando el Evangelio, estoy porque el Rey de los siglos, el inmortal, el único sabio Dios, Él se ha dignado a mostrarme misericordia. Yo me glorío en Dios, en nadie más. Le dije a mi esposa que me ayude con la definición y termino con esto esta mañana. Esta es la definición que le di a qué significa gloriarse en Dios. Gloriarse en Dios significa gloriarse en todo lo que hizo, hace, hará, dio, da y dará, fue, es y será. Tiene que ver con lo que Dios hace, lo que Dios provee y lo que Dios es. Gloriarse en Dios es gloriarse en esas 9 cosas. Lo que Dios hizo, hace, hará, lo que Dios dio, da y dará, y lo que Dios fue, es y será por los siglos de los siglos. Tú te glorías en Él, has encontrado la mayor gloria. El propósito más excelente de tu alma, gloriarte en Dios. Y Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Es interesante que el Señor de la cruz dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siempre me ha resultado interesante esto, hermano. El creador del universo sabe todo, pero aparenta como que no. Puede todo, pero aparenta como que no. Es humilde y manso de corazón. Necesitamos aprender de Él. Vamos a 1 Corintios 11. Vamos a tomar la cena al Señor. Voy a pedir a Lisa que pueda pasar. Le voy a pedir a Nahuel si puede repartir. 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Vamos a leer. Nahuel va a estar pasando con el pan y la copa. Tomen uno, pero no lo tomen hasta que lo hagamos todos juntos. Primera Corintios capítulo 11, Elisa voy a pedir que toques el 18. Himno. Dice así, capítulo 11, versículo 23, o puede empezar a tocar. Porque
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la dádiva que nos has concedido en tu Hijo. Solo la eternidad nos hará ver y contemplar cuánto significa esto, cuán grande es esta dádiva, que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Pedimos, Padre, ahora que bendigas nuestra participación en memoria de su cuerpo, sus padecimientos sobre el Calvario, el cuerpo que representa el pan que fue partido por nosotros y la copa que representa su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención, para nuestra entrada al lugar santísimo, para ser aceptos en el amado. Gracias te damos por Cristo, por esa dádiva tan gloriosa en nuestras almas. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced en memoria de mí. Todos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y para terminar, vamos a cantar una estrofa nomás del 18. El himno 18. Primera estrofa, primera y segunda y el coro. Su manto por el mío, gloria a Dios, con su justicia Cristo me vistió, en mi pecado envuelto Él sufrió, en Cristo vivo Él por mí murió, su manto por el mío no hay temor, la ley Jesús cumplió en mi favor, ya justo soy, mas no por mi virtud, fue por su vida y muerte en la cruz.